Bienvenidos y bienvenidas al evento Experiencia IA, un evento que marcará un hito en el mundo académico y tecnológico de nuestra región. Este espacio estará lleno de experiencias y conocimiento. La inteligencia artificial no es solo una tecnología emergente, es un catalizador que está redefiniendo la forma en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Desde la medicina hasta la industria, desde la educación hasta el entretenimiento, la IA está dejando su huella en cada aspecto de nuestra sociedad. Y ahora, antes de sumergirnos en esta experiencia única, les invitamos a todos a ponerse de pie y entonar con orgullo el himno de nuestra institución. La Facultad de Ingenierías de la Universidad de Medellín se enorgullece en presentarles la nueva especialización en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Con ustedes, el decano de la Facultad de Ingenierías. Buenas tardes, soy el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín. Hoy vengo a hablarles de una nueva especialización en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, una oportunidad para destacarse en un nuevo campo con alta demanda y crecimiento. Estudiar inteligencia artificial abre puertas globales y responde a una creciente demanda en Colombia, con un aumento proyectado del 40% para el año 2027. Nuestra especialización forma profesionales capaces de implementar algoritmos para procesar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos, tanto en entornos locales como en la nube, además de enfocarse en aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. Nuestra especialización en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial prepara profesionales para liderar un mundo impulsado por los datos. En este momento se presentará una muestra de un tablero de visualización de los datos del formulario de registro al evento en tiempo real y del uso de IA para analítica de datos. Los profesores Andrés Orozco y John quizás serán los encargados de esta demostración. Como ya el decano comentaba, la especialización entre sus objetivos de aprendizaje tiene el de formar profesionales que sean capaces de extraer datos de muchas fuentes diferentes, de procesar esos datos, visualizarlos, analizarlos y a partir de ahí extraer información importante o insights. Entonces, esto que estamos mostrando acá sería un ejemplo de eso. Digamos que esto es un dashboard
que nos está mostrando información en tiempo real de las personas que se inscribieron al evento para tomarlo tanto aquí, para verlo pues, presencialmente como a través de YouTube. Y para nosotros, como las personas encargadas de coordinar la especialización, este tipo de información es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permitiría tomar decisiones en aspectos curriculares o en aspectos de mercadeo, por ejemplo. Aquí que vemos, digamos que aquí vemos que un gran número de los inscritos son de la universidad. Posiblemente algunos de ellos ya han visto cursos que están relacionados con esta área, entonces digamos que eso nos indicaría que probablemente necesitemos, digamos, reforzar algunos otros aspectos. Que encontramos también que una gran parte de nuestros interesados son profesionales del área de las finanzas y la economía, pues aparte de profesionales de ingeniería como tal, también tenemos muchos interesados del área de finanzas y economía. Entonces, ¿esto qué nos podría indicar? ¿Para qué nos podría servir? Pues para, en la oferta que tenemos de cursos de profundización, tal vez abrir una oferta muy focalizada para ellos, ¿no? Cursos orientados hacia la aplicación de la ciencia de datos y la inteligencia artificial en finanzas o en economía. También para qué nos puede servir, digamos, el saber de dónde son cuáles son las áreas de conocimiento de donde tenemos interesados, pues ya desde el punto de vista de mercadeo nos puede ayudar a tomar algunas decisiones sobre a qué público dirigirnos y cómo llegar a ellos. Entonces, ese es el tipo de cosas que se hace con la ciencia de datos, la inteligencia artificial. El profesor Andrés pues, nos va a contar algo más sobre eso. Buenas, ¿cómo están? Bueno, entonces como esto es un lanzamiento de una especialización en ciencia de datos e inteligencia artificial, pues queríamos trabajar con datos en esta muestra para que ustedes vieran pues lo que queremos lograr con los estudiantes. Entonces, además del tablero, pues estamos visualizando información. Esta información está en tiempo real, ¿cierto? Si nosotros refrescamos la información, pues si tuvimos más inscritos en estos 3 o 4 minutos en que hemos empezado a hacer la charla, pues eso se reflejaría acá, ¿cierto? Entonces, en el tablero, pues como nos decía John, pues la idea es poder canalizar la información para hacer el análisis y tomar decisiones. Aquí vemos respecto a las áreas de conocimiento, podemos también explorar qué pasa respecto a la situación académica. La mayoría de los inscritos a este evento son profesionales que llevan más de 2 años de egresados, pero también hay una gran cantidad de estudiantes universitarios que podrían ser futuros estudiantes de la especialización en 1 o 2 años. Preguntamos también los temas de interés. El mayor tema de interés tiene que ver con el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, desarrollo de modelos predictivos, uso de IA en investigación y despliegue de modelos. Ahora, otra cosa importante es que con el análisis de datos pues, nos permite ya empezar a revisar qué pasa con cada uno de los perfiles. Digamos, si nos vamos por los profesionales que llevan más de 2 años de egresado, lo que más les interesa, o las áreas del conocimiento donde más se inscribieron fueron en finanzas y en ingeniería de sistemas o afines, y los mayores temas de interés son análisis de datos cualitativos. Ahí podemos hacer análisis, cambiar, bueno, qué le interesa a los de derecho afines y empezar a hacer un análisis de hacia dónde podemos llevar la especialización. Otra cosa importante es que cuando llenaron el formulario ustedes vieron que había unas preguntas abiertas. Entonces se preguntaba, por ejemplo, cuál es la expectativa que se puede tener con una especialización. Ese tipo de preguntas abiertas son más difíciles de analizar porque no simplemente es una casilla que voy a llevar a un análisis estadístico. Entonces, para eso, pues digamos que los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, GPT, Géminis, nos permitirían esa interacción. Y aquí entonces tenemos una página, esa sí la muestro por acá, donde podemos ver simplemente nos conectamos directamente con GPT, le mandamos a GPT cuáles son las expectativas que nos escribieron y nos va a devolver pues que las expectativas que más se destacan o repiten son estas: actualización de conocimiento, adquisición de destrezas, aplicación de modelos predictivos,
aprender a aplicar la IA en el trabajo. Entonces, un resumen de todas las 149 respuestas que hay en el formulario, analizada por GPT. Importante de todas maneras hacer la muestra acá, pues digamos el script, que la idea es que los egresados pues puedan manejar ese tipo de cosas, donde está el prompt, que se le pregunta a ChatGPT, o a GPT directamente, se le envía la pregunta, que tiene que ser un prompt muy bien escrito con respecto a qué se quiere, qué es lo que se envía, qué se quiere exactamente que sean las preguntas. Por ejemplo, especificar que yo quiero las preguntas separadas por punto y coma, dar las que más se repiten. Y por último, respecto al... No se pregunta en el formulario directamente una pregunta relacionada con el género o el sexo de los asistentes y no solamente el nombre. Entonces, lo mismo, utilizando esos modelos de lenguaje se puede hacer directamente la pregunta, bueno, ¿quiénes son los asistentes? Entonces, nos dice que hay 61 hombres, 40 mujeres, con los nombres. Se muestran los nombres y no los apellidos, porque eso fue especificado directamente en la pregunta, donde se decía que mostrara los nombres pero no los apellidos, pues digamos por temas ya de privacidad. Entonces es como una muestra de que, digamos, lo que se quiere en la especialización es que los egresados, que pueden ser de cualquier área de conocimiento, puedan trabajar con los datos, sean datos cuantitativos, datos cualitativos, datos estructurados, datos no estructurados, y utilizan todo el poder de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que la especialización va a estar muy enfocada a la práctica, más que a toda la teoría matemática y estadística que pueda haber detrás, que también se tiene que ver algo de eso, pero más aplicado es al uso de herramientas como estas. Entonces, muchas gracias a todos pues, por haber asistido al evento, y continuamos con el siguiente expositor. Sí, pero ya la van a presentar. Tenemos el honor de presentar a Andrés Arias Ramírez, quien es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia y magíster en innovación por el Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el diseño, dirección y ejecución de estrategias de alto impacto en diferentes sectores e industrias de manufactura, telecomunicaciones y automotriz. Asesor en temas de emprendimiento relacionados con diseño y la implementación de esquemas sostenibles de desarrollo y penetración de mercados, nuevos modelos de negocios basados en economías de conocimiento y tecnología. Actualmente se desempeña como gerente del clúster de negocios digitales en la Cámara de Comercio de Medellín. Demos una cordial bienvenida al ingeniero Andrés Arias Ramírez. Muy buenas tardes, ¿cómo me escuchan? ¿Bien? Bueno, un gusto estar aquí, agradecer y tener el honor precisamente de ser parte de este lanzamiento de la especialización. Vamos a ir calentando motores, porque les voy a hablar primero muy básico, después voy a hablar en arameo avanzado, porque usualmente todos estos temas de tecnología tienen ese mito, somos muy enredados, pero en la medida que vamos entendiendo y desmitificando un poquito esto, y voy a hacer preguntas al público para hacerlo un poquito más interactivo, entonces váyanse preparando, cualquier momento me voy por allá, pregunto, las cámaras me pueden seguir, ¿cierto? No hay ningún problema, listo, de una. ¿Qué les voy a contar? Espacio Federado de Datos. Pero antes de empezar con la conceptualización, los quiero felicitar a todos los que se inscribieron, precisamente porque este es un tema bastante relevante y pertinente para lo que estamos viviendo en esta era. La transformación digital, la cuarta revolución industrial y todos estos temas no es un tema de futuro, es un tema de presente. Entonces, de entrada los invito a que ya dejemos de pensar qué viene de la tecnología, qué nos traerá la tecnología. No, la tecnología ya está acá. Aquí ya es el reto es entenderla, aprovecharla de manera ética, confiable y transparente. Y es parte de lo que vamos a observar un poquito en el tema. ¿Hace cuánto escucharon ustedes? Levanten la mano quienes este año solamente escucharon la palabra prompt. Este año. Antes de este año. ¿Y los que están levantando la mano son ingenieros de sistemas? ¿Cuántos de ahí? ¿Y ese prompt de dónde viene? ¿Quién me ayuda? Se volvió súper famoso.
de la consola, de programar, de todo esto, ¿cierto? Y ya se está hablando de ingeniería de prompt, listo. ¿Y qué es el prompt? Pues las instrucciones que le estamos dando. Entonces antes no era tan usual. Quienes hemos programado alguna vez en la vida o nos enfrentamos a un código, dijimos, bueno, ya sabemos que es un prompt y para todos fue como muy usual. ¿Y usted para qué hace un prompt y qué hace un diálogo o qué hace, mejor dicho, una programación? Preguntar cosas y dar instrucciones. Entonces vamos a lo más básico antes de empezar a complicar esto un poquito con espacio federado de datos, y es entender, y siempre lo hablamos con temas de analítica de datos, y más lo que van a estudiar ustedes, que es ciencia de datos e inteligencia artificial, que suena súper marquetero, ¿cierto? Pero vamos a ver qué es en realidad y para qué sirve, y eso es lo más importante cada vez que uno aborde este tipo de temáticas. Precisamente todo viene desde la filosofía, desde la mayéutica. ¿Saben qué es la mayéutica? Digan sí, porque nos están viendo en vivo. Sí, listo. Entonces, aprender a preguntar el porqué de las cosas, y lo hacemos con causa raíz, con diferentes metodologías. Y esto es lo mismo. En la medida que nosotros aprendamos a preguntar, vamos a ejecutar mejores instrucciones, mejores códigos que permiten automatizar y en realidad hacer esa minería de datos que tanto nos dicen, que va a ayudarnos a descubrir nuevos escenarios y de pronto prospectiva de todos los datos que tenemos. ¿Listo? ¿Han escuchado el término Big Data o Big Data? Levanten la mano, por favor, para que hagamos bien este interactivo. Listo. Y Small Data. ¿No han escuchado? ¿Quién ha escuchado Small Data? Listo. Vamos a asumir que la suma del Small nos da ¿qué? El Big, ¿cierto? Muchos Small, una gran cantidad de Small es el Big, pero este man que está diciendo. Sí, precisamente, muchas de las aproximaciones que van a poder entender en este tema de ciencia de datos es que existen procesos iniciales donde tenemos que recolectar cantidades pequeñas de información que nos permitan tomar decisiones inmediatas. La Big Data se compone de esos pequeños fragmentos de información del día a día y de los procesos. Y nos va a permitir entonces, después con analítica y con ciertas herramientas más avanzadas, establecer escenarios prospectivos, patrón de comportamiento, correlación de datos entre escenarios que nada que tienen que ver. Listo, ahora sí voy a empezar a arrancar. Si fuera clase les decía que me preguntaran, pero al final me pueden preguntar. Listo. El ciclo de vida de los datos. Aquí no me voy a detener mucho, pero es importante entender que los datos sufren un viaje. ¿Por qué? Porque el dato bruto, ¿cómo lo recolecto? Lo que ahorita Andrés nos estaba explicando precisamente, llenaron una encuesta, ¿cierto? Y esos datos pueden ser tan válidos o tan verdaderos como ustedes quieran. Y ahí empieza a hablar un principio que es la confianza. ¿Por qué ustedes confiaron en entregar su información? En poner sus nombres, porque sabían que de alguna manera pues no los iba a afectar. Pero lo que están entregando es un activo muy valioso que son sus datos personales. Y están entregando el nombre, el apellido, el género, el número de identificación, qué les gusta, qué no les gusta. Siempre entregamos datos. Si yo les digo en este momento que le entreguen un billete de 50.000 pesos al que está aquí al lado, ¿a la izquierda o a la derecha? A la izquierda que entreguen, listo. Ustedes sacarían un billete de 50.000 y se lo entregan porque sí. Sí, vamos a ver, ¿quién hace el ejercicio? Pero los datos sí los entregan. ¿Cuánto vale un dato? ¿Cómo está monetizado? ¿Qué se puede hacer? Es parte también de lo que este mundo nos está enseñando a través del análisis y la ciencia de datos. Este ciclo de vida del dato es muy importante porque el dato se debe enriquecer, se debe sofisticar, se debe analizar. Y es parte del viaje que ustedes van a vivir precisamente en la especialización. Un dato per se no dice nada. Es la información lo importante que van a empezar a procesar. Porque en el ciclo de vida de los datos, y lo que están viendo allá en la diapositiva, es que el dato se tiene que refinar, se tiene que estructurar, se tiene que entender y empezar a generar y hacerse preguntas con los datos. Y hacerle preguntas a los datos, que es lo más importante, y eso convertirlo en información. Y en la medida que tenemos más información, que es lo importante, que es la base fundamental, esa información con el tiempo y con la capacidad de compartir otro tipo de información se vuelve conocimiento. Y en la medida que eso se refina con diferentes herramientas como las que ustedes van a usar, inteligencia artificial en todos sus sabores, machine learning, deep learning, todo lo que se está generando ahorita, inteligencia artificial generativa está de moda, pero ya ha venido trabajando desde hace muchos años. Lo que pasa es que lo pusieron más público, lo democratizaron para utilizar esa palabra tan de moda. Pero en realidad lo que tenemos aquí son herramientas que ya han existido hace mucho tiempo, que van refinando y agregándole más ¿qué? Más valor a los datos, a la información, al conocimiento, para convertirlo en sabiduría. Esto que les acabo de decir se llama pirámide de IKW. Ahí les dejo la primera tarea de la especialización. Y eso cómo cambia y cómo se transforma, y cómo van mutando y qué herramientas se van utilizando. ¿Listo?
Y acá, entonces, empezamos a meternos un poco en el mundo de este concepto que es espacio federado. El espacio federado o los espacios de datos, no necesariamente federados, ya les voy a explicar la diferencia, se conciben como una evolución en el mecanismo de intercambio de datos. Pero este man a hablar complicado, tranquilos. Entonces lo que tenemos aquí es que usualmente y actualmente lo que tenemos nosotros somos organizaciones o personas intercambiando datos de manera uno a uno o el ad hoc. Entonces de la universidad les pasame el Excel con el número de asistentes, yo más adelante les voy a decir que me pasen mentiras. El listado en Excel con el listado de los asistentes que vinieron a este evento. Y me lo pasan por un correo electrónico una persona a otra persona en un archivo .csv o .xlm y ese es el formato, ¿listo? Hasta ahí, todo normal. ¿Sigue existiendo ese tipo de intercambio en las organizaciones? Sí. ¿Podemos controlar el flujo de información y los datos, incluso los datos sensibles que se están compartiendo? Ojalá, pero todavía tenemos vacíos en términos de gobierno de datos y de gobernanza. Ya voy a hablar un poquito de eso. Cuando es muy recurrente el intercambio entre una entidad y otra, entre una entidad A y una entidad B y otra, nos dice, pero si estamos compartiendo los mismos datos o al menos la misma información que necesitamos cada tanto, ¿por qué no migramos al concepto que hablan acá, que son los mercados los lugares de mercado, los marketplaces, ¿cierto? O el data marketplace, que es como concepto que existe una entidad centralizadora, precisamente de información, donde se recogen los datos, se organizan, se limpian y después se va a las organizaciones que hacen parte de ese marketplace. Y vamos a ver muchos, sobre todo en el e-commerce tenemos muchos marketplaces, es un referente más cercano, ¿listo? Pero el marketplace sigue la lógica de la centralización de la información. Y todo lo que viene pasando con temas de datos, de información a nivel mundial, nos ha dicho, oiga, pero centralizar, ¿será que sí es importante? ¿Qué tal? Y todo esto viene, que les voy a explicar, viene mucho de la Unión Europea. El tema de antimonopolio de los datos, el Data Act, que es un tema de regulación y de legislación que se está viendo en Estados Unidos, todo el tema de las Big Four, que en su momento, las discusiones en el Senado en Estados Unidos de que Facebook era un centralizador y un monopolizador de información, todo esto revuelca un poco este ambiente y dice, bueno, entonces, ¿cuál es la salida si no es centralizar? Pues hay un concepto que empieza a decir, ¿por qué no creamos entonces unos espacios de datos? Espacios de datos que voluntariamente las organizaciones o las entidades que pertenezcan a ellos comparten la información que se quiere, en la frecuencia que se quiere, con la importancia que se quiere. Y casi que se vuelve el intercambio usual de información en un grupo cerrado. Entonces, imagínense datos abiertos, pero bajo un límite que acordamos entre organizaciones. Entonces, los de la primera fila acordaron compartir ciertos datos con cierta frecuencia y siempre van a cumplir con esa palabra. Eso se llama gobernanza. ¿Listo? ¿Qué es lo mismo que está pasando hoy con el dinero? ¿Será que el dinero en realidad sí está físicamente, aparte que de la sensación de materialidad que nos da sacarla de un cajero electrónico, en realidad el dinero son datos? Por eso les decía que pasar ese billete de 50.000 al que está a la izquierda pues no es tan difícil porque igual le estamos pasando datos. Y cuando hacemos una transacción pasamos en datos. Entonces aquí todo el tema del intangible de la información y los datos nos permite construir modelos de valoración de datos. Segunda tarea para la especialización desde ya, me la estoy metiendo en el currículo, listo, no hay problema. ¿Cuánto vale un dato? ¿Cuáles son los modelos más óptimos de valoración de datos? Porque esa pregunta va a ser muy importante para justificar cualquier proyecto que implique datos e información. Modelos de valoración que me permita decir, este dato más o menos tiene esta cuantificación. ¿Por qué? Porque hay un gasto de recursos, porque hay una explotación de ese dato, porque ese dato me permite generar escenarios prospectivos que va a ser más efectivo una campaña de mercadeo o cualquier otra actividad. Entonces los datos valen en sí mismos por la cantidad de valor agregado en la ecuación. ¿Y qué es valor agregado? En los bienes es lo que perfecciona un bien. En los servicios es lo que hace más asequible un servicio. En los datos, ¿cómo agrego valor? En la medida que voy cambiando de dato, información, a conocimiento y a sabiduría. ¿Listo? Vamos bien. No he hablado todavía enredado, ¿cierto? Prepárense. Acá dos ejemplos de dos entidades que es muy importante que consulten y por eso se los traemos, digamos que acá a esta conferencia. GaiaX es la iniciativa europea de datos federados. Tercera tarea que les dejo. International Data Spaces Association es una organización que en el marco de este trabajo de espacios federados europeo surge como aquella entidad que busca una regulación y una estandarización de los procesos. Aquí
también anunciamos que nosotros como Cámara de Comercio ya pertenecemos a esa asociación y por eso estamos comentando y compartiendo esta información con ustedes y con todo el ecosistema, precisamente por todo el trabajo que nos gustaría hacer en conjunto con las universidades y otras entidades. Y ya les voy a explicar un poquito qué es esto. Listo. ¿De dónde entonces viene y cuál es el origen? Y como pueden ver en este círculo, hay una palabra muy importante que es el detonante de cualquier iniciativa de datos e información, y es la confianza. No, como usted acabo de ver que ustedes no confían el uno en el otro, no les pasaron los 50.000 pesos, ¿cierto? Si no le pasaron los 50.000 pesos, aquí hay un énfasis en que no hay confianza, no le pasaron los 50.000, pero sí estamos compartiendo información. ¿Dónde se rompe la confianza? Cuando sé que esa información o ese dinero se usó para algo que no se debía, no se podía. Y ahí se cae. O cuando siento que no estoy lo suficientemente seguro por un ataque de ciberseguridad y no confío en compartir los datos. Entonces todo lo que genera el tema de la confianza, que es una característica humana, no es técnica, no es tecnológica. Si nosotros como seres humanos no promovemos la confianza, aquí no hay algoritmo que valga. ¿Listo? Entonces, lo primero que se debe trabajar para poder crear esos espacios de datos es que se honre la palabra, se honren los acuerdos, haya cumplimiento de esas condiciones para poder seguir avanzando. Y esto detona un montón de cosas que agregan valor, por eso es muy importante entender el valor de los datos y la información, que agregan valor, ¿por qué? ¿Existen datos? Claro. Y los vamos a interoperar, es necesario interoperar, porque muchas veces no sabemos, usted cómo tiene organizadas sus cosas, nos pasa en la vida real. ¿Dónde me pusiste tal aparato electrónico que está guardado en tal cosa? Ah, en el cajón tal. Pero no, a mí me gusta guardarlo acá. En las organizaciones pasa igual. Usted le gusta nombrar sus datos de una manera en la columna C, a la otra organización en otra parte. Entonces debemos garantizar interoperabilidad. No voy a entrar en cada una de las características, pero es importante. Gobernanza, fundamental. Que se llegue a un acuerdo de gobernanza donde digamos y honremos la palabra y honremos ese documento para poder entender cómo los datos están fluyendo, cómo la información está fluyendo, en qué frecuencia y cómo agregan valor. Es muy importante, aquí va a haber un trabajo muy fuerte con las organizaciones para que la gobernanza no sea un tema de imposición, sino una construcción y un consenso en conjunto. Es muy importante esto. Gente que debería estar en la mitad porque siempre hablamos de que debemos entrar al humano, pero no lo hacemos. Pues la gente es importante porque es el detonante. Los sistemas no confían entre ellos, son las personas y los líderes de las organizaciones los que confían. Entonces, si bien es un sistema basado en confianza, depende íntimamente de las personas que estamos liderando las organizaciones. Y las organizaciones, obviamente, hay un tema de cultura. Eso no se da por generación espontánea. Hoy vamos a hacer una organización movida por los datos, el Data Driven Organization. No. Eso tiene que ser un tema cultural, gestión del cambio. Y después, al final, empezamos a hablar de tecnología. Y ahí es cuando ustedes van a ser protagonistas, pero no porque sean científicos de datos o porque sean los más tesos haciendo algoritmo o inteligencia artificial. Es porque entendieron culturalmente qué necesita la organización y el para qué de las tecnologías. Pero van a tener una habilidad adicional. Y es que saben cómo manejar los sistemas y la tecnología para poder lograr ese propósito. Y eso es lo más importante. Acá, un poco de datos, no me voy a extender porque yo puedo hablar aquí, le decía a Felipe que puedo hablar hasta 3 o 4 horas aquí seguido, entonces sabemos que hay un tiempo limitado, entonces no lo voy a hacer. Pero es importante que consulten la Estrategia Europea de Datos. Existe una economía digital intangible y se mueve por los datos. Entonces ya aquí no, todo se está servitizando, todo como servicio. Y todo como servicio implica incluso la transaccionalidad de la información. Usted ya no transa con billetes físicos, usted transa con datos. La importancia de las organizaciones que tienen los datos y que explotan esos datos para beneficio. Y ojalá un buen beneficio guardando todos los temas éticos. Existen ámbitos para crear esos espacios de datos y ese fue también parte del origen. Porque resiste que esos ámbitos o esas verticales involucran sectores económicos. Entonces la vertical de, no sé, movilidad, en temas de eficiencia energética también hay, en temas de ciudades inteligentes, en temas de salud, que incluso ahorita hablaba con Andrés precisamente que existen muchas iniciativas que nos invitan a compartir, por ejemplo, temas de historia clínica, pero anonimizado porque hay información sensible. Entonces, si tengo que estar anonimizado, ¿cómo garantizo yo el cumplimiento de esas condiciones? Pues ya existen tecnologías en el marco de espacios federados de datos que me permiten un intercambio seguro, soberano, interoperable y, sobre todo, hay un tema, la soberanía no es un tema físico. ¿Por qué? Porque eso es un tema digital. Pero sí es un tema de estudio. La quinta tarea les voy a poner, datos transfronterizos.
muy bueno haciendo aquí algoritmos, pero resulta que con los datos que estoy jugando, camellando con esos datos, ni siquiera están aquí. Es una falsa percepción de que los datos habitan en el sitio donde nosotros lo estamos procesando. Esos datos pueden estar en cualquier lugar del mundo. ¿Listo? Temas, por ejemplo, como el turismo, cómo tomar decisiones y cómo analizar toda la información del flujo de las personas en un determinado destino. Existe un ejemplo que se llama DATES, que es un espacio federado de datos de turismo que existe en España, bajo Gaia-X, que fue la primera tarea que les puse, y es precisamente el espacio de datos que está involucrando información de las aerolíneas, de los hoteles, de las asociaciones, de la movilidad, porque la movilidad es un factor relevante para usted tener una buena experiencia de turismo, para saber a dónde se tiene que mover. ¿Qué otra capa de datos en temas de turismo podrían agregar, que es importante en el turismo? A todos nos gusta cuando viajamos sentirnos seguros. Entonces, ¿dónde son las zonas donde más han ocurrido y existe una percepción de inseguridad? Para poder incluso proponer acciones contundentes. Todo esto se involucra precisamente bajo esta temática. Y aquí es donde complicamos un poquito ya para ir terminando esta intervención, es porque esto habilita eso que vamos a hacer en un mañana no muy lejano, ustedes estudiando la especialización. Bueno, y entonces ya me gradúo, soy Data Scientist, soy arquitecto de bases de datos, porque ya estudié inteligencia artificial. ¿Y yo dónde aplico eso? Pues precisamente este es el entorno que se está creando, que no es un futuro, que en la Comisión Europea y en la Unión Europea están trabajando hace 7 años, y esto es lo que habilita un ecosistema y una arquitectura de referencia de lo que es un espacio federado de datos. ¿Federado por qué? Porque todos acordamos compartir bajo ciertas condiciones. Espacio porque aquí todos como plataforma y como ecosistema estamos compartiendo datos e información. Y obviamente, digamos, aquí tenemos. Entonces está el propietario del dato y el proveedor del dato. Son dos entidades que pueden ser la misma, pero no necesariamente. ¿Quién es el dueño de tus datos personales? ¿Quién es el dueño de sus datos personales? Usted. ¿Quién tiene sus datos personales? Todo el mundo, ¿cierto? Y yo los proveo. ¿Le han pedido permiso a algunas organizaciones para proveer esos datos a un consumidor de datos? Algunos, ¿cierto? Cuando usted le dé la gana de decir no quiero que usted me tenga más en sus bases de datos, le pueden comprobar en este momento que los borran de sus bases de datos. Ahí hay camello para todo el área legal, ustedes que tienen derecho como facultad, y para todo el tema tecnológico, la comprobación del compliance. Ahí les voy a tener, spoiler, vamos a traer un proyecto para la verificación del compliance en temas de protección de datos e intercambio de datos e información segura. Y hay un consumidor y hay un usuario de datos. Usted, bueno, para no dejarlo usted, va a soltarlo. Usted es consumidor de datos. Y usted es usuario de datos. Puede ser que sean la misma, ¿cierto? Le interesa la información. Y ustedes sí que van a ser usuarios de datos en la especialización. Entonces se crea todo un ecosistema. Esto me deja señalar, vamos a ver. Sí. Se crea todo un ecosistema alrededor de un intercambio que siempre ha sido como se los explicaba al principio. Usted me entrega información y yo recibo información y se la devuelvo. Pero es que resulta que bajo un esquema y bajo un espacio de datos, esto tiene unas condiciones y por eso aparece un concepto que se llama el conector. Y ese conector es el que vela porque los acuerdos que se lograron en la gobernanza se cumplan. Adicionalmente, aquí hay un escudito. Usualmente los escudos nos incitan a saber que estamos protegidos, ¿cierto? ¿Por qué? Estamos intercambiando datos. ¿Será que no necesitamos temas de ciberseguridad? Obviamente. Y de garantizar intercambio seguro de la información. Y acá, en todo este intercambio, que esto, digamos, los volúmenes de información son impresionantes, las velocidades con que se comparte la información es impresionante, va a generar una serie de entidades diferentes. Entonces el broker, ¿le suena la palabra broker bajo otro escenario? La bolsa, por ejemplo, ¿cierto? Pues resulta que ya hay broker de datos. Y todos están soportados en temas de inteligencia artificial. Porque no se imaginen un broker de datos como el señor de Wall Street diciendo compre, venda. No, estos son algoritmos computacionales que hacen un tema de transaccionalidad de los datos, entidades, empresas que están detrás de esas entidades. Un clearing house, ¿qué es eso? Es que los datos siempre vamos a escuchar y ustedes sí que van a decir eso en la medida que aprendan de datos. Ese dato está muy cochino, eso está muy sucio, no está estructurado, tiene unos problemas, no es fiable. Entonces ya existen
compañías, entidades, algoritmos y computación que me permite limpiar y elevar la calidad de la información. Y así diferentes otras entidades que se empiezan a gestar, el proveedor de identidad, para poder entender que usted sí es quien dice que es. Porque yo no le puedo entrar a creer que usted me dice quién es. Ay, ¿qué es eso? Es un tema de identidad digital. Listo. Y muchas otras cosas. Todo esto se está gestando en el marco de lo que son los espacios de datos, de lo que es un intercambio seguro, federado, interoperable, soberano de los datos, que siguen esos principios y que estamos trayendo por eso. ¿Por qué esta diapositiva entonces? Porque si hay futuro. El futuro es ahorita. Y el futuro es en esta decisión que ustedes están tomando precisamente en estudiar, en perfeccionar este tema de inteligencia, pero sobre todo con un llamado muy fuerte a la ética, a entender el para qué de la tecnología y para generar bienestar. Esto no es simplemente por acelerar un ciclo económico, esto debe trascender y entender cómo nosotros podemos aportar a una sociedad que cada vez está más inmersa en diferentes dificultades y que nosotros a partir del conocimiento podemos ayudar a mejorar. Algunos de los principios, y como ya sé que ya estoy pasado en tiempo, era lo que queríamos compartir desde la Cámara de Comercio de Medellín, desde el Clúster de Negocios Digitales, estamos avanzando en una labor para poder traer esas temáticas acá. Labor que no es solamente de la Cámara o del Clúster, es del ecosistema, y el ecosistema que involucra no solamente a las empresas de tecnología, sino de todas las empresas que queremos sacar adelante este tipo de iniciativas, donde sabemos que con los datos vamos a poder tomar mejores decisiones y más contundentes decisiones en el futuro. Muchas gracias. Traigo la batuta. Agradecemos a Andrés Arias por su intervención, la cual enriqueció nuestra comprensión sobre el emocionante mundo de los datos y la inteligencia artificial. Esto fue un primer acercamiento a la especialización en ciencias de datos e inteligencia artificial. Los invitamos a inscribirse y embarcarse en este apasionante viaje hacia el futuro. Las puertas están abiertas para aquellos que deseen explorar las infinitas posibilidades que ofrece la IA. Gracias nuevamente por su tiempo y dedicación. Que tengan una excelente tarde y esperamos verlos pronto.